y 4. Haribol. Bueno, Hare Krishna, devotos, ¿cómo andan todos? Espero que muy bien. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a Prabhu de Nupal por la invitación. También quiero agradecer a Prabhu Tito, que se encargó de toda la gráfica, y a todos los devotos que están ahí del otro lado, gente de Entre Ríos, de Mendoza, por todo este servicio que están haciendo, por este gran compromiso que están teniendo con la misión de prédica de Srila Prabhupada. La verdad que es una gran inspiración ver a los devotos entusiastas y con ganas de difundir conciencia de Krishna. Así que bueno, gracias a todos por la invitación y esta oportunidad de servicio. En particular, bueno, los quiero felicitar por este programa, un programa que hay muchos programas ahora en internet, con esto de la cuarentena, estamos todos online, pero este programa en particular creo que es muy importante porque es un programa que fomenta, incentiva el estudio y la lectura de los libros de Prabhupada, y sabemos que este es nuestro marco teórico. Acá está toda la información que necesitamos para la autorrealización, está en los libros de Prabhupada, así que está bueno que nos podamos comprometer juntos para indagar, para profundizar, para analizar y para estudiar estos textos. Así que bueno, gracias por este espacio donde podemos estar constantemente leyendo los libros de Prabhupada para algún día volvernos devotos realmente cualificados, experimentados, maduros, dedicados minuciosamente al estudio de la literatura trascendental. Y bueno, y como dijo Dhenupal Prabhu, hoy estamos con el rey del conocimiento, Raja Vidya, y vamos a hacer un resumen de dos capítulos, el capítulo número 3 y el capítulo número 4. ¿Sí? Así que ese va a ser más o menos la temática del día de hoy. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Sakadas, yo estoy acá en la ciudad de Mar del Plata, soy discípulo de su santidad Hridayananda Das Goswami. Tenemos un proyecto aquí en la ciudad, se llama Hare Krishna Mar del Plata, y bueno, tenemos varias actividades. Cuando no estaba la cuarentena teníamos muchísimas actividades alrededor de la ciudad y también en la zona. Tenemos una pequeña sede social y ahora hace ya 5 meses que estamos básicamente online a través de las redes, manteniendo nuestros programas de forma virtual. Y bueno, eso básicamente para aquellos que no me conocen, que me conozcan un poquito mejor durante la noche de hoy. Y una cosita que quería comentar también es que si en algún momento de la charla alguien tiene una duda o tiene una pregunta, directamente me puede interrumpir, no hace falta esperar hasta el final. Apenas surja la necesidad de comentar algo, o la necesidad de consultar algo, o de preguntar algo, o de opinar sobre uno de los tópicos que estamos tocando, directamente o encienden su micrófono y hacen la consulta, o si no, también sé que hay un chat acá en el tablero, también pueden escribir si quieren, pero bueno, si quieren lanzarse directamente al micrófono, me cortan en el momento que ustedes necesiten, no hace falta que se aguarde hasta el final para que podamos charlar, ya que estamos acá en este grupo juntos, está bueno que sea más tipo como un tallercito y podamos charlar, interactuar. Así que, bueno, no sé, Dhenupal, ¿estamos bien? ¿Cree que avanzamos? Si no hay dudas, si no hay preguntas hasta ahora, vamos avanzando. Hare Krishna, sí, sí, Prabhu. Ok, entonces voy a ir directamente al capítulo número 3, conociendo las energías de Krishna. Este capítulo ya comienza haciendo referencia a otro trabajo de Srila Prabhupada, que es el Bhagavad Gita, la traducción y el comentario de su Divina Gracia, específicamente el capítulo número 9, que se llama El conocimiento más confidencial. El capítulo 9 es un capítulo importante en el Bhagavad Gita porque es la sección del medio, de la sección del medio del Bhagavad Gita. Ustedes saben, ¿no? Son 700 versos que a su vez están divididos en 3 secciones. Tenemos primero la parte que habla de karma, en el centro del Bhagavad Gita tenemos la parte que habla del bhakti o la devoción, y después al final, los últimos 6 capítulos, tenemos la parte del jnana o del conocimiento. Y justo de los 18 capítulos, el capítulo 9 sería la sección del medio, o sea que estamos en el medio del Bhagavad Gita, o sea, estamos en lo más profundo de la sección dedicada a la devoción o al bhakti. Y es esa referencia la que comienza el capítulo número 3, conociendo las energías de Krishna.
Y en este capítulo, básicamente, el tema principal es el tema de Shakti, la energía del Señor. Y lo que hace Srila Prabhupada en este capítulo es un pequeño desglose de las energías principales del Señor y cómo comprenderlas. No es una explicación hiper detallada, es más bien como global, más bien como general. Sabemos que Dios es infinito, por lo tanto tiene infinitas energías o infinitos Shaktis, pero también sabemos que en la ciencia hay una característica principal que es la categorización. ¿Sí? Para poder estudiar algo científicamente, lo que se hace es subdividir el todo en clasificaciones o en categorías. Eso lo vemos, por ejemplo, en el Néctar de la Devoción, ¿no? Donde Rupa Goswami hace un estudio científico del Bhakti, y para poder estudiar científicamente el Bhakti, lo que hace Rupa Goswami es crear categorías, ¿no? Entonces, por ejemplo, están las 5 razas principales, están las 65 o 64 razas generales, pero dentro de las razas principales, por ejemplo, también hay subdivisiones. Cuando Rupa Goswami, por ejemplo, habla de Sakya, de la amistad, él hace la aclaración que no es lo mismo la amistad en la modalidad de Brindavan, que la amistad en la modalidad de Dwarka, que la amistad en la modalidad de Mathura, ¿sí? Son clasificaciones o categorizaciones para poder entender algo mejor. Es algo que siempre hace la ciencia para poder analizar el todo. Prabhupada no se mete muy profundo en las categorizaciones, sino que básicamente hace como un resumen general del concepto de Shakti o de energía. Yo voy a ir para este capítulo tratando algunas de las citas que Prabhupada propone, que son todas citas del capítulo número 9, como dijimos, el conocimiento más confidencial. La primera cita que aparece es del Bhagavad Gita 9.4, y ahí donde Krishna dice: yo en mi forma no manifestada me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Y automáticamente Prabhupada explica que el mundo que nos rodea ya es una energía del Señor, y esa energía se llama Maya. ¿Sí? Como dijimos, hay distintas formas de designar las Shaktis o las energías del Señor. Maya es una de estas formas. Brahman es otra de las formas también de categorizar o clasificar la energía de Dios. Pero puntualmente, Prabhupada, cuando empieza a hacer su desglose del verso que leí recién, del 9.4 del Bhagavad Gita, él habla de Maya, específicamente de esa Shakti en particular. Nosotros en el mundo Hare Krishna, cuando decimos Maya, automáticamente pensamos en algo como malo o negativo, ¿no? Creo que la mayoría de los devotos tenemos como a priori una especie de como de conceptualización negativa de Maya, ¿no? Maya significa que es todo lo malo, es todo lo burdo de la materia. Prabhu estás en Maya, Prabhu caíste en Maya, ¿no? Cada vez que cometemos un error o hacemos algo malo es por influencia de esta energía. Entonces tenemos como una tendencia a lo que sería el aspecto negativo de esta Shakti en particular de Maya. De hecho, también esta idea está reforzada en algunos otros textos. Por ejemplo, hay una poesía de Bhaktivinoda Thakur donde él habla de la bruja Maya, ¿no? O sea, que esta energía externa del Señor, como si fuera una bruja, ¿no? Y todos, creo que nadie piensa positivamente de una bruja. Una bruja claramente es una persona mala. Bueno, Bhaktivinoda Thakur hace como una especie de metáfora entre Maya y una bruja. Pero, si se fijan en este capítulo, en el capítulo 3, lo que hace Prabhupada es hablar positivamente de Maya, o sea, no le da esa categoría negativa, sino que presenta a Maya como una parte del Señor, siendo que es una Shakti, una energía del Señor Supremo, le da una especie como de categoría positiva a esta energía. Y nosotros, si analizamos nuestras escrituras, vamos a encontrar que Maya, en última instancia, es una devota de la Suprema Personalidad de Dios, y que Maya es, de hecho, Subhadra, ¿sí? La hermana de Krishna. No sé si ustedes sabían, pero en las escrituras se explica esto, ¿no? Subhadra
la hermana de Krishna, ella es la corporificación o la personificación de esta energía maya. Bueno, y un poco yendo por ese lado, por el lado del aspecto positivo de Maya, es que Prabhupada empieza a tocar este tema, este concepto. Prabhupada explica el verso que leímos utilizando los ejemplos del dueño de una empresa y los productos de su empresa, o la luz del sol y el sol. ¿Sí? Entonces voy a recordar el verso. Krishna dice: yo en mi forma no manifestada me encuentro omnipresente en todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Entonces acá pasa algo que lo vamos a ver bastante en este capítulo, que es esta idea de Veda a Veda, ¿sí? Como el Veda Veda Tattva de Chaitanya Mahaprabhu. Veda Veda significa que algo es igual y que es distinto al mismo tiempo. Inconcebiblemente es igual y distinto al mismo tiempo. Y Krishna, por la suprema personalidad de Dios, entre sus características está la característica de Achintya. Él es inconcebible. Y hay cosas en relación que son Veda a Veda, que son iguales pero diferentes. Y para explicarlo, Prabhupada da el ejemplo del dueño de una fábrica, ¿no? Y los productos que esa fábrica genera. Entonces Prabhupada dice, por ejemplo, que una empresa genera determinados artículos y los está generando por la potencia o la energía del dueño de la fábrica. Gracias a la potencia y la energía del dueño de la fábrica, es que se están produciendo esos artículos. Sin embargo, no podemos decir que los artículos o los productos que la empresa fabrica son exactamente iguales al dueño. El dueño es una entidad completamente independiente y separada de los artículos o los productos que la empresa está generando. Sin embargo, los productos se generan por la potencia del dueño de la fábrica. Da el ejemplo también del sol. Nosotros tenemos el sol y los rayos del sol. Uno a la mañana recibe el calor del sol en su habitación, recibe los rayos del sol en su habitación, en su casa, pero no puede decir que el sol está en su casa o que el sol está en su dormitorio, ¿no? Es decir, sería imposible. Físicamente no podría estar el sol dentro de nuestro hogar, pero sin embargo, y de algún modo, sí estamos recibiendo el sol, estamos recibiendo la potencia o la energía del sol. Pero no podemos decir que el rayo del sol o el calor del sol es exactamente igual al sol. Entonces, Prabhupada explica este verso que leímos recién, el 9.4, donde Krishna dice que Él está en todo y que al mismo tiempo no está en todo, o que Él es manifiesto y al mismo tiempo es inmanifiesto, con estos ejemplos, ¿sí? Como la potencia de una persona, o la potencia, en este caso del sol, por ejemplo, puede manifestarse independientemente de la fuente que genera esa potencia. Entonces ahí tenemos ese primer desglose de Srila Prabhupada. Y después Prabhupada explica que las energías básicamente son dos. ¿Sí? Yo lo que decía antes, que hay muchas categorías de Shaktis, pero que Prabhupada da un resumen como muy sencillo. Y él dice, las energías básicamente son dos. Hay energía material y energía espiritual. ¿Sí? Esas son las grandes categorías. Tenemos una energía superior, interior, espiritual, que se llama Antaranga Shakti, y tenemos una energía inferior, externa y material, que se llama Bajiranga Shakti. La energía superior es el espíritu, la energía inferior es la materia. Y las almas o las jivas pertenecen a la energía superior, pero están categorizadas de una forma muy particular, se llama Tatashta, Tatashta Shakti. Y tenemos como nuestra categoría aparte, porque a pesar de ser espirituales por naturaleza, tenemos la tendencia de adherirnos a la materia. O sea, nosotros somos de una sustancia puramente espiritual, pero tenemos la tendencia de vernos involucrados con otra sustancia, que es la materia. Entonces, Prabhupada le da también la traducción de marginal. Marginal significando, no que somos parias, ¿no? Ahí fue como de descarte. Marginal en el sentido de que podemos estar tanto en el seno del espíritu como también podemos estar en el seno de la materia. Tenemos esa característica o esa naturaleza. Entonces sería Antaranga Shakti, la energía espiritual, a la cual nosotros como almas pertenecemos, y Bajiranga Shakti, la energía material, que es básicamente todo este mundo fenoménico que nos rodea. Entonces esas son las dos grandes categorías
que explica Srila Prabhupada. Todo eso con respecto al primer verso. Después viene un segundo verso, una segunda cita, que es del 9-10 del Bhagavad Gita, que también forma parte del capítulo 3 de El Rey del Conocimiento. Prabhus, hasta acá, ¿alguien tiene una duda, tiene una pregunta? ¿Estoy confundiendo más de lo que ya están confundidos o vengo bien? ¿Estamos bien? Raúl, Sí, una cosita. sí. Ese verso, la otra vez pregunté a un devoto y dice, hay que escuchar 100 veces lo mismo, ¿viste? Que siempre tenemos la tendencia a olvidarnos de lo que preguntamos hace 10 minutos. Porque yo pregunté, Krishna dice que no está en nosotros, yo pregunté, ¿y para Matma? Y ahí creo que me quedó claro esta vez, porque lo pregunté 100 veces a esto, más o menos. Que en su forma original no está. Para Matman no es su forma original. Es así esta diferenciación. Claro, eso también mira, lo vamos a ver también, porque en un sentido, Krishna está en todas partes. Manifiesto a través de sus Shaktis, o sus energías. No hay lugar en la creación donde el Señor no esté. Sin embargo, como vos bien explicás, está la forma original del Señor, y después están sus manifestaciones, según tiempo, lugar y circunstancia, que son distintas, ¿sí? Aunque Él es absoluto, Él también, como dijimos recién, Veda a Veda, puede ser distinto, puede tomar distintas formas, ocupar distintos roles. Por ejemplo, una vez, Hanuman Swami respondió, yo escuché una pregunta que le hicieron muy similar a la suya, Prabhu, y estaba Hanuman Prasad Swami dando una charla acá en Mar del Plata, y él lo respondió de esta forma: yo te voy a mostrar algo, Prabhu, Prabhutito, yo te voy a mostrar algo y vos me tenés que decir qué es. ¿Está bien? Dale. Bien, ahí va. ¿Qué es esto, Prabhutito? ¿Qué es esto? Tu mano. Una mano. Sí. Esa es tu respuesta final, Prabhutito. Mírala bien, mírala bien. Sí, es una mano con 5 Respuesta dedos. final de Prabhutito, esto es una mano. Mirá, esto es un puño no manifiesto. Ah, sí. La mano es un Sigue puño, siendo una mano. Ok, la mano es sí. un, Pero claro, ya. la mano es un puño no manifiesto. Y viceversa, el puño es una mano no manifiesta. Qué bueno, bien gráfico y bien Claro. Entonces, didáctico la dentro de explicación. la mano, Gracias. está el puño. Y dentro del puño está la mano. Pero cuando está el puño no vemos la mano, y cuando está la mano no vemos el puño, ¿no? Entonces, similarmente, Krishna está y no está al mismo tiempo. Muchas gracias. Muy buena la respuesta, muy buena la explicación. Muchas gracias. Es una respuesta que se la estoy robando a su santidad Hanuman Prasad Swami. No me la puedo, esta lamentablemente no me la puedo atribuir a mí mismo. Entonces, bueno, si no hay preguntas, seguimos. ¿Estamos bien entonces? Vamos a la próxima cita. La próxima cita también es del capítulo 9 del Bhagavad Gita, porque como dijimos, este capítulo básicamente trata de ese capítulo, el capítulo 9 del Bhagavad Gita. Acá Krishna dice: esta naturaleza material, que es una de mis energías, funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce a todos los seres móviles e inmóviles por orden suya. Esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Y acá en este verso, en el 9-10 del Bhagavad Gita, tal como Prabhupada después explica en su texto, el Raya Vidya, aparece la idea de la supervisión divina, lo que ahora en el mundo de la ciencia se llama diseño inteligente, ¿no? Cada vez que los científicos ateos quieren hablar de Dios y no lo pueden mencionar porque no les da el karma, usan la palabra diseño inteligente. Cuando un científico dice diseño inteligente, se está refiriendo a Dios, ¿no? Pero bueno, no pueden decir la palabra Dios, es como que no les pasa por las cuerdas vocales, ¿no? Sabemos que los científicos ateos, materialistas, no se llevan bien con el Señor.
Sí, Prabhu, de Nupal, sí. Una anécdota y viene referencia. Yo trabajo en la universidad, ¿no? Ajá. Y yo a veces me toca hacer el servicio de catering. Y había un ingeniero que había tenido resultado en un determinado experimento. Ese resultado dio tanto que hablar en toda Argentina y Latinoamérica y en Estados Unidos y Europa. ¿Qué pasaba? Cuando va haciendo el relato de cómo lo logró y todo, él dijo, yo no lo logré, fue Dios, dice. Y uno de los que estaba ahí, ingeniero, venía bien todo el discurso, Ahí se pudrió todo. y le dijo, no fue Dios, fuiste vos, porque vos sos muy inteligente. No, fue Dios, yo no podía hacer nada, si fue una casualidad, no fue mi inteligencia, dice. Solo eso quería aportar. Bueno, ahí ves, ahí está, ¿no? Les cuesta a algunas personas muy intelectuales, bueno, como explica Prabhupada, ¿no? Los yanis, el Jnana Yoga, tiene como su límite, y tanto razonar, tanto intelectualizar, tanto analizar, que estas personas se vuelven como de corazón duro y les cuesta trabajar sus emociones espirituales. Entonces caen por ahí en estos errores. Pero Prabhupada explica, como habla este verso habla sobre la supervisión divina, ¿sí? O lo que, como decíamos recién, lo que los científicos están llamando diseño inteligente. El mundo que los rodea claramente no es casualidad, nada está sucediendo al azar, aunque existen teorías diciendo que el universo es un lugar caótico, nosotros podemos ver día a día, momento a momento, segundo a segundo, que hay un orden, hay un patrón en el universo, ¿no? Están las estaciones que se siguen unas a otras, el día sigue a la noche, o sea, constantemente estamos viendo patrones y estamos viendo un orden, no a nivel micro, y a nivel macrocosmos, estamos viendo órdenes y patrones a nivel galáctico, intergaláctico, y nada de eso puede ser casualidad, y se explica en el Bhagavad Gita que no es casualidad, sino que es la supervisión directa del Señor Supremo, y eso es justamente la idea de diseño inteligente. Y Prabhupada dice algo que ayer dijo Sankarshan Das Adhikari, no sé, aquellos que estuvieron ayer en el Vyasapuja de Prabhupada a nivel nacional, online, Sankarshan Maharaj dio una de las charlas, y él habló de algo que Prabhupada explica para hacer un desglose de este verso, y es la analogía entre la máquina y el operario de la máquina, ¿no? Sankarshan Das explicaba que, por ejemplo, la computadora no puede encenderse por sí sola, ni las máquinas pueden hacer cosas por sí solas, a no ser que alguien las programe para hacerlo. Bueno, similarmente, el universo material. Pensemos en el universo material como un mecanismo. Prabhupada, de hecho, en este capítulo, dice que el universo material es como un reloj, ¿no? Como un mecanismo, que funciona como si fuera un reloj, como si fuera una máquina. Pero toda máquina necesita de un operario. Tiene que haber alguien que opere la máquina, alguien que la haga funcionar, alguien que la programe para que pueda cumplir con lo que tiene que cumplir. Entonces, cuando vemos este verso de que la naturaleza material, siendo una de las energías de Dios, está bajo la dirección de Dios, lo que estamos viendo es la cuestión de supervisión divina o diseño inteligente, la idea de que el universo es una máquina y el operador es la suprema personalidad. En última instancia tenemos que entender que la materia es inerte, ¿sí? No puede actuar espontáneamente ni de forma independiente y requiere del espíritu para estar animada o funcionar. Por eso, fíjense que una de las formas de denominar el mundo material, según las escrituras, es Mrityu Loka. Mrityu Loka significa el mundo de la muerte. Nosotros vivimos en el mundo de la muerte. No lo quiero decir de una forma depresiva y para que tengan pesadillas esta noche, pero muerte en el sentido de que todo lo que nos rodea es material inerte. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Todo lo que está a nuestro alrededor está muerto. Los ladrillos, el cemento, el acero, el plástico, las baldosas, todo es material inerte a nuestro alrededor. Y lo único que realmente está vivo
son las entidades vivientes, las almas. Es lo único que tiene vida en el seno de la materia. Por eso, Mritu Loka, ¿no? Este es el mundo o este es el plano de la muerte. Y ese material inerte, que es la materia, requiere de una inteligencia superior, o requiere de un diseño inteligente, o requiere de una suprema personalidad para ponerse en funcionamiento. Y de eso habla esta segunda cita que estábamos viendo ahora, el 9-10 del Bhagavad Gita, que aparece en el capítulo 3 de El Rey del Conocimiento. ¿Estamos bien, Prabhus? ¿Alguien quiere hacer una consulta con respecto a esta? Si no, paso a la siguiente y seguimos avanzando. Bueno, estamos bien. Entonces, vamos a seguir avanzando. Voy a la próxima cita. La próxima cita, que también es del capítulo 9, es el 9.5, dice: y sin embargo, todo lo creado no descansa en mí. He aquí mi opulencia mística. Aunque yo soy el que mantiene a todas las entidades vivientes, y aunque estoy en todas partes, yo no soy parte de esta manifestación cósmica, pues mi ser es la fuente en sí de la creación. Y acá otra vez hablamos de lo que hablábamos recién con Prabhu Tito, lo que habíamos dicho al comienzo, estos conceptos de Veda a Veda, de la igualdad y la diferencia simultáneas, el concepto de Achintya, lo inconcebible, y algo que hace Prabhupada en su explicación de este verso, es meterse con el concepto del Archa Vigraha, o la deidad, ¿sí? Prabhupada empieza a hacer un desglose respecto al concepto de la deidad, y explicando cómo mediante sus energías, Krishna está en todas partes. Y cómo la deidad, aunque es material, ¿sí? Creo que todos los devotos tenemos experiencia con la deidad, ya sea en nuestros propios hogares o haberla visto y adorado en el templo. La deidad tiene un aspecto material, ¿sí? Es metal, es piedra, ¿sí? Tiene alguna substancia que proviene de la materia, pero al mismo tiempo entendemos que la deidad no es diferente del Señor Supremo. O sea que es espíritu pleno, pero al mismo tiempo tiene un componente de materia. Entonces, esto es lo que Prabhupada explica o utiliza para explicar esta idea de que Dios está en todas partes, pero aún así, Él no está en la manifestación cósmica. Él está y no está. Inconcebible, achintya, aveda, veda. Esta idea de que es igual y es diferente al mismo tiempo. Entonces, el Archa Vigraha de la deidad es justamente el excelente ejemplo que da Srila Prabhupada para que nosotros podamos comprender cómo Dios está y no está al mismo tiempo, cómo Dios es y no es al mismo tiempo, cómo Dios crea la manifestación, pero que Él al mismo tiempo no está afectado por las leyes de su propia creación material. Entonces, esto es lo que aparece en el 9.5 del Bhagavad Gita, que es otro de los puntos que aquí aparecen. Y el último texto que tiene este capítulo es el 9.7 del Bhagavad Gita, donde Krishna dice: oh hijo de Kunti, al final del milenio todas las manifestaciones materiales entran en mi naturaleza, y al comienzo de otro milenio, mediante mi potencia, yo las creo de nuevo. Y acá aparece otra vez la idea de lo manifiesto y de lo inmanifiesto. Nosotros ahora estamos teniendo una experiencia de la materia manifiesta, ¿sí? Por ejemplo, acá en Mar del Plata, mucho frío, ¿no? Entonces yo tengo esa experiencia de la materia manifiesta, el frío. Pero va a haber un momento histórico, donde ese frío va a desaparecer, donde todo lo que me rodea va a desaparecer y va a volver al seno del Señor, ¿sí? Va a ser absorbido nuevamente por el Señor Supremo en su forma de Mahavishnu. Y cuando el Señor Mahavishnu vuelva a crear, otra vez todos esos ingredientes vuelven al universo y es el mundo fenoménico que nos envuelve una vez más. Entonces, básicamente lo que hace el Señor en su forma de Mahavishnu es emanar universos y absorber universos. Cuando el Señor emana el universo, esos ingredientes actúan, entran en su plena potencia. Y cuando el Señor los absorbe, esos ingredientes materiales se adormecen, como que entran a un estado de hibernación, y son inmanifiestos dentro del Señor. Y es un ciclo constante donde el mundo material
se va reciclando a sí mismo era tras era, universo tras universo, ¿sí? Entonces eso fue un poco el resumen del tercer capítulo. El tercer capítulo está dedicado casi exclusivamente a la idea de las Shaktis, o las energías del Señor, ¿sí? Prabhupada aconseja la lectura del capítulo número 9 del Bhagavad Gita, el conocimiento más confidencial, para que podamos entender mejor estas ideas de Shaktis. Como dije, si nos metemos a estudiar en otras escrituras, vamos a encontrar que el concepto de Shakti es bien complejo, es muy amplio, hay muchas categorizaciones, hay muchas clasificaciones. Sin embargo, Prabhupada nos lo hace bastante sencillo en el Rey del Conocimiento, y él básicamente dice hay dos grandes categorías. Está la energía material y la energía espiritual. La energía material tiene que ver con lo inferior, tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo material. La energía espiritual tiene que ver con lo superior, tiene que ver con lo interno, tiene que ver con lo espiritual o lo trascendental. Nosotros como almas formamos parte de la energía superior, no tenemos nada que ver con la materia. Esto es un shock para muchas personas. Nosotros, bueno, voy a decir algo que quizás llame la atención, pero nosotros somos técnicamente, escuchá esto de Nupal, esto agarrate, ¿estás sentado? Estás sentado, de Nupal, muy bien. Nosotros, ¿estás cocinando de Nupal? Muy bien. ¿Qué comemos hoy de Nupal? Estoy haciendo una. Krishna come. ¿Qué comemos? Sí. Krishna come unas tortas negras con leche. Mirá que mal que la pasa Krishna. Viste que siempre en los programas dicen, no podemos hacer, no nos sentimos melancólicos porque estamos fuera del templo, de los lugares, pero la prazada, falta la prazada, pero acá está la prazada. Sí, claro. Porque que no falte prazada. Voy a decir algo fuerte de Nupal, agárrate fuerte. Técnicamente, todos nosotros somos extraterrestres. Somos extraterrestres, porque el alma, el espíritu, la jiva, no es de este plano, no pertenece al mundo material, no tiene nada que ver con el frío, con el calor, con la noche, con el día, con el arriba, con el abajo. Ninguna designación material tiene que ver con el alma espiritual. Nosotros venimos desde otro lugar, nuestro origen es en otro ámbito, en otro medio ambiente. Somos naturales de otro hábitat. Por eso, cuando habitamos el mundo material, tenemos tantos problemas, porque el mundo material es contra natura para nosotros. No es natural, nada de lo que nos rodea es natural. El dolor no es natural, el desconocimiento no es natural, la muerte no es natural. Nosotros somos Satchit Ananda, nada que ver con lo que nos rodea, absolutamente nada que ver. Por eso hay tanta tensión, por eso hay ansiedad, por eso hay conflicto, por eso hay dudas, porque vivimos en un mundo que no nos pertenece. Somos de una sustancia y estamos metidos en otra sustancia. Y eso es básicamente las dos grandes categorías de energía que propone Prabhupada en este capítulo número 3 de El Rey del Conocimiento. ¿Estamos bien, Prabhu? ¿Hay alguien tiene una duda o algo o pasamos al próximo capítulo? Haribol, Prabhu. Haribol, Sadhu, ¿cómo le va? Hare Krishna. Así, cuando hay oportunidad de hablar con las personas, ¿verdad? Las personas tienen el concepto de Dios y nada más. Entonces, una vez no se puede explayar mucho para no confundirlas. Y en las apariciones, bueno, uno le muestra así, este es Dios, es Krishna. Ya no vamos a pasar a la parte de Nishinja porque sería complicado, pero le comento, yo donde hago Sankirtan, justo pongo tapices y hay varios pasatiempos de Krishna. Entonces cuando ven el tapiz de Radha Krishna, preguntan. Yo le digo, bueno, es una pareja divina, pero tampoco nos podemos explayar para no confundir a las personas porque hablar de Radha Krishna, en mi caso, está todavía muy lejos, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser algo básico para que la persona pueda entender que hay muchas apariciones? Yo les explico, así como Dios tiene ilimitados nombres, tiene ilimitadas apariciones. Pero para las personas,
se le hace un poco complicado que Krishna estuvo aquí en la Tierra. Sí, lo entiendo, Prabhu, sí. Igual creo que está muy bien lo que usted plantea, explicarle a las personas que si Dios es infinito, claramente tiene que tener infinitas formas, tiene que tener infinitos nombres, tiene que tener infinitas actividades. O sea, un ser no puede ser infinito y llamarse de una sola forma. Un ser no puede ser infinito y tener un único cuerpo, ¿no? Sería como contradictorio. Entonces yo creo que a priori su explicación está perfecta. Por ahí nosotros venimos de una cultura básicamente cristiana, ¿no? En la República Argentina, a pesar de que hay, por supuesto, representantes del Islam o representantes del judaísmo, creo que el grueso de la población adhiere al mundo cristiano. Y si nosotros analizamos un poco el mundo cristiano o el mundo judeo-cristiano, también está la idea de que Dios tiene muchas formas. Yo siempre digo que Conciencia de Krishna es un monoteísmo polifórmico, en el sentido de que monoteísmo, creemos en un único Dios, pero ese único Dios se nos manifiesta de muchas formas distintas. Usted mencionaba, ¿no? Tenemos Nishinjadev, hombre león, tenemos ahora a fin de mes, tenemos la aparición de Vamanadeva, Dios aparece como un enano, ¿sí? Tenemos Matsya, tenemos un pez, tenemos Kurma, tenemos una tortuga, o sea, tenemos, nuestro abanico es bastante amplio en cuanto a las apariciones del Señor, pero en el cristianismo también, o en el judeo-cristianismo, si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, a veces Dios es una voz en las alturas, a veces Dios es un pilar de fuego, a veces Dios es un arbusto en llamas, ¿no? Ahí tenemos muchas formas. A veces Dios es un trueno, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, para aquellos que entienden y aceptan la Sagrada Trinidad, Dios es hombre, es la figura de Jesús, ¿no? Jesús es un avatar de Jehová, es una manifestación de la divinidad en la tierra, ¿no? Y los cristianos que aceptan la Santísima Trinidad aceptan de que Dios se hizo carne para venir al mundo y salvar a los hombres, a las personas. Entonces, Prabhu, yo creo que su explicación es perfecta. Si quiere agregarle algo, agréguele que incluso en el cristianismo también aparece la idea de que Dios tiene muchas formas. Si las personas aceptan de que Jesús es divino, entonces también tienen que aceptar de que el Dios cristiano por lo menos tiene dos formas. Tiene la forma de Dios Padre y la forma de Dios Hijo. Así, suavecito tiene que ser. Muy suave, muy suave. Sabemos que los cristianos son muy, muy susceptibles. Sí, muchas gracias. Gracias, Sadhu. Bueno, ¿sigo? Prabhu. ¿Quieren que continuemos y vemos el capítulo número 4? Prabhu, Hare Krishna. Daruka Prabhu, ¿cómo le va? Mis reverencias. Hare Krishna, ¿cómo estás, Prabhu? Mi Sadhu, reverencia. ¿cómo está su salud, Sadhu? ¿Cómo está su salud? Mire, esto atendido en la clínica del doctor Cureta, estamos bien. Ya estamos, digamos, con los mismos... con los mismos síntomas, estamos en el combate de nuevo, ya estoy de alta. Así que, bueno, hay una cosa, o sea, que tengo que estar mucho más, como digamos, preservado, por el tema de que, bueno, yo tengo hay órganos que quedaron afectados, y de hecho me hice hacer una tomografía computada, esas 4D, y te da que, o sea, lo tengo alojado al virus, se ve como si fuera brillantina, se vio como, bueno, es muy viejo esto, ¿no? Pero como brillantino cuando alguien tiene brillantina, bueno, se ve así, tengo alojado arriba y esto. No te rías, Benogupal, que vos venías atrás mío, mira. El único que sabe brillantina soy yo acá, Almadí. No. Los jóvenes, los devotos. Arsula Prabhu me mira como diciendo, estas cosas de estos viejos, mira. No. Yo tengo tres hijas. Tengo 3 hijas. O sea, conozco perfectamente la brillantina. No, son jóvenes ustedes, Prabhu. Así que bueno, por ese lugar estamos como, tengo el doble de cuidado, igual la demanda de servicio ahora es como más intensa, así que o sea,
anímicamente estoy bien, pero no tengo gusto, no tengo olfato. Sí, si me pego acá para sentir, sí huelo. Y el gusto tiene que ser gusto muy salado o muy dulce. Eso me juega en contra porque es como, ¿cuál es el término medio, no? Entonces tenés que volverte como... igual yo tomo todo amargo y es como, y sal no le doy mucho tema, pero sí para sentir tiene que ser así. Pero bueno, no quería interrumpirlo con esto, sino con decirle, justo con esto lo que decía Rajaram Prabhu, una vez Guru Maharaj, yo le preguntándole justamente por este tema, porque siempre me preguntaba, bueno, ¿qué piensan tus autoridades respecto a esto, ¿no? A esta secta donde estás metido, me dicen. Entonces él me decía, entonces yo le digo, ¿cuál es el término medio? A ver cómo aplico. O sea, yo buscaba con mi mente, porque mi mente es como un cuadradito de adoquín, ¿no? O sea, no tiene mucha vuelta. ¿Sí? Entonces él tenía mucha vuelta para decirme, entonces él me dijo, esto que ahora justo decías como el tema de los judeocristianos, él me lo dijo de la siguiente manera, que depende la red, o sea, depende de donde vayas a pescar, debes saber qué red lleva. Entonces me decías, si en algún momento hay gente que no entiende, es como usar palabras generales. Si hay gente que vos ves que está muy bien, como que es un lugar medio que es escolástico, medio facultativo, usa palabras bien delitantes, pero sí lo que se destaca es la presencia como vos presente la conciencia de Krishna. O a veces no dice nada, pero bueno, 2 o 3 palabras se conectó. Y él lo que me decía es que, bueno, lo que importante de todo esto es que cuando vos vea algo que esa persona mínimo ya se despertó, lo conectes con algo que hizo Prabhupada. Mínimo así como conectar como un canal, ¿no? Cualquier cosa la estaremos llamando, quiere una tarjeta, algo dulce, bueno, eso en particular. Pero siempre me decía que hay algo que eso respecto a donde vaya la persona o lo que vayas a ver, o sea, el frente que vos tengas es lo que usaba. Todo eso también conectado, bueno, a veces cómo se presentan esto, pero en lo que decía, en los judíos cristianos, o sea, depende del público, será el comentario, ¿no? Esa es la realidad, pero esto no lo quiero tomar más de su tiempo, que solamente esa breve reseña de que decía mi maestro espiritual. No, está bueno, está perfecto. Gracias, Prabhu, muchas gracias. Hare Krishna. Bueno, me viene perfecto porque creo que engancha justo con el capítulo que viene, porque el capítulo 4, el próximo, tiene que ver con los Mahatmas, tiene que ver con las grandes almas, ¿sí? Y vamos a ver algo parecido a lo que dijo Prabhu Daruka, que el Mahatma o la gran alma es un experto en la prédica. Una de sus cualidades es que sabe cómo aplicar la ciencia espiritual de conciencia de Krishna según tiempo, lugar y circunstancias. Si es cierto, yo estoy completamente de acuerdo con Prabhu Daruka que una cosa que podemos hacer muy mala nosotros los devotos es ponernos el cassette. Tenemos como cierta tendencia a repetir de memoria versos o a repetir de memoria cosas que nos enseñaron alguna vez, y la realidad es que tenemos que tener mucha cintura y mucha experiencia y mucha madurez en la prédica, porque no es lo mismo un grupo adolescente que una persona mayor, que alguien que hace yoga, que un científico, que un ama de casa, que un profesional, que un deportista. O sea, no es lo mismo cuando hablas con una persona cara a cara que cuando hablas con una audiencia. No es lo mismo esto que estamos ahora, todos estamos descubriendo cómo comunicarnos a través de las redes sociales, ¿no? Tenemos que ser como muy expertos en eso. Y bueno, y justo de eso habla el capítulo que viene, que es el conocimiento transmitido por los Mahatmas o las grandes almas, ¿sí? Así que si no hay ninguna consulta más con respecto al capítulo 3, ¿te parece, Dempal? ¿Arrancamos con el 4? Vamos con eso entonces, muy bien. Otra vez, Prabhupada en este cuarto capítulo de Raya Vidya vuelve a referenciar el capítulo número 9 del Bhagavad Gita, ¿sí? Entonces las citas, una vez más, van a surgir desde el capítulo número 9. La primera cita que aparece es el 9.13 del Bhagavad Gita. Pero antes de leer la cita, me gustaría hablar un poco del concepto de Mahatma, ¿sí?
que de hecho Prabhupada después va a dar una definición de Mahatma a lo largo del capítulo. Ustedes saben que la palabra Maha significa grande, ¿sí? Como Maha Mantra, el gran mantra o la gran oración. No sé si ustedes sabían, pero el sánscrito tiene muchas vinculaciones con el castellano. Nuestro idioma español, castellano, forma parte de una familia de idiomas llamado indoeuropeo. Y muchas palabras en castellano tienen su raíz en el sánscrito antiguo, ¿sí? Maha es una de esas palabras. De la palabra maha aparece la palabra magno, magnífico, ¿sí? Todas esas palabras que nosotros usamos en castellano nacen del término maha en sánscrito. Por ejemplo, Alejandro Magno, ¿sí? Que básicamente quiere decir Alejandro el Grande, ¿sí? O Carlo Magno, es Carlo el Grande, y así sucesivamente. Eso significa maha. Y atma es alma, ¿sí? Entonces las mahatmas son las grandes almas, son estos devotos con mucha madurez, con mucha realización, con mucha experiencia espiritual, que son los que van a poder transmitir más perfectamente la ciencia de Dios o la teología del Bhakti Yoga. La primera cita que hace Prabhupada, como dije, es el 9.13. Prabhupada dice lo siguiente: oh hijo de Prita, aquellos que no están bajo la ilusión, las grandes almas, se hallan bajo la protección de la naturaleza divina, están plenamente ocupados en el servicio devocional, porque saben que yo soy la suprema personalidad de Dios, original e inagotable. Entonces acá hay un quiebre con el capítulo anterior. Con el capítulo anterior hablábamos de las Shaktis, y hablamos básicamente de Maya, ¿sí? de esta Shakti o de esta energía material. Pero acá encontramos que dentro del mundo material hay personas que no están afectadas por la materia o no están afectadas por la energía ilusoria del Señor. Y son estos Mahatmas. Fíjense que Krishna dice, aquellos que no están bajo la ilusión, que están bajo la protección de la naturaleza divina. Entonces, Rajaram Prabhu, recién hablábamos de Jesús, ¿no? Entonces Jesús es un ejemplo de un Mahatma. Es una persona que estaba en el seno de la materia, pero no estaba influenciado por la ilusión de la materia. Y lo podemos ver, cualquier persona que haya leído los evangelios o que conozca un poquito sobre la historia de la vida de Jesús, no podemos decir que el Señor Jesús era un ser humano ordinario. Bajo ningún punto de vista podríamos decir que Jesús era un ser humano ordinario. Fíjense que él fue torturado durante 3 días, no se le dio de comer, no se le dio de beber, fue latigado, fue crucificado bajo el sol en Israel a una cruz, y cuando lo suben a la cruz, lo primero que dice es, por favor, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense el estado espiritual sublime del Señor Jesús, que Él pide perdón por las personas que lo estuvieron torturando y lo estuvieron maltratando y abusando durante los últimos 3 días. Creo que cualquiera de nosotros nos cruzan el auto en la calle y ya salimos a matar a alguien, ni hablar, soportar 3 días de tortura, de hambre, de sed, de ser clavado a un pedazo de madera y puesto semidesnudo bajo el sol de desierto, ¿no? Imagínense cuál sería nuestra conciencia si estuviéramos en esa situación. Y fíjense cuál es la conciencia de un Mahatma, de una gran alma, que él, a pesar de estar en esa situación tan desafortunada, sin embargo mantenía su conciencia espiritual de la forma más sublime o más elevada posible. Y son estos Mahatmas los que tienen la capacidad de explicar la ciencia espiritual. Prabhupada, cuando habla sobre este verso, él menciona el comienzo del Vedanta Sutra. Sí, el Vedanta Sutra también es otra categoría, los sutras son otra categoría de los Vedas. Los Vedas están subdivididos en muchos tipos de textos. Una de las clasificaciones son los sutras. Los sutras significa que son frases cortas, como aforismos, ¿sí? Por ejemplo, conocen los Yoga Sutras de Patanjali, ¿no? Y están los Vedanta Sutras, están los aforismos acerca de la conclusión del conocimiento. Y el comienzo del Vedanta Sutra es un verso bastante famoso, que Prabhupada lo citaba muchísimo, creo que todos los devotos lo conocen, el Atato Brahma Jignasa, ¿sí? Que el comienzo de la vida espiritual es la indagación espiritual. Este es el momento de indagar acerca del espíritu. Eso significa Atato Brahma Jignasa.
Hoy, ahora, en este momento, en el presente, es el mejor momento para preguntarnos acerca de Dios, de la naturaleza del alma, quiénes somos nosotros, qué hay después de la muerte, por qué pasan las cosas que pasan, etcétera, etcétera. Ayer, Sankarshan Das Adhikari Maharaj, él hablaba un poco sobre esto cuando habló acerca de cómo homenajear a Prabhupada. La mejor forma de homenajear a Prabhupada era tomar acción espiritual inmediata. ¿Sí? Eso lo explicaba ayer Sankarshan Das Adhikari. ¿Cuál es el mejor momento de prédica? Ahora es el mejor momento de prédica. ¿Cuál es el mejor momento para explicarle a las personas acerca de la vida espiritual? Hoy es el mejor momento para explicarle a las personas acerca de la vida espiritual. Y esta es la primera característica del Mahatma. El Mahatma tiene la urgencia de la prédica espiritual. Él no va a decir, no, vamos, el programa lo arrancamos el lunes, Prabhu. No, el Mahatma dice, el programa lo arrancamos ahora. Ahora arrancamos el programa. ¿Sí? Entonces esa es la primera característica de las grandes almas. Las grandes almas tienen la urgencia, la necesidad de compartir la ciencia de Dios. Entonces eso es un poco de lo que habla Prabhupada cuando empieza a explicar ese verso del Bhagavad Gita que está en el 4º capítulo del Rey del Conocimiento, del Raja Vidya, y Prabhupada explica que este Mahatma es el que puede explicarnos la diferencia que hay entre nosotros como seres biológicos y nosotros como seres espirituales. Nosotros tenemos la tendencia, por estar encapsulados en estas almas, en estos cuerpos, de creer que somos simplemente un producto biológico, como si fuéramos animales. De hecho, si vamos a la universidad, si vamos a la escuela, nos enseñan que somos animales, ¿no? Nosotros formamos parte del reino animal. Ese es un concepto fisiológico, biológico del ser. Nosotros, si entendemos lo que entienden las grandes almas, de que en realidad somos seres espirituales, entendemos que no tenemos nada que ver con los animales, que nuestro envase biológico no es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, lo primero que explica el Mahatma es la diferencia entre cuerpo y espíritu. Y si ustedes se fijan, es lo primero de lo que se habla en el Bhagavad Gita. Fíjense, cuando Arjuna le presenta a Krishna todas sus dudas o todas sus consultas, Krishna lo primero que le aclara es la diferencia entre cuerpo y alma. ¿Sí? 2º capítulo del Bhagavad Gita. Cuando comienza el diálogo entre Krishna y Arjuna, lo primero de lo que hablan es que hay una diferencia sustancial entre nuestro envase exterior y nuestra naturaleza interior. Y eso es lo que hace el Mahatma. El Mahatma es un experto, las grandes almas son expertas en entender y explicar la diferencia entre cuerpo y alma. Y que por supuesto todo tiene una fuente, como vimos en el capítulo anterior, hay una naturaleza original de todo, y esa naturaleza original de todo es Krishna. Prabhupada lo explica a través de un verso, una cita del Brahma Samhita. Brahma Samhita son las oraciones del señor Brahma al señor Krishna. Sarva Karana Karanam, ¿sí? Krishna es la fuente de todas las causas. Y esto también lo vimos recién en el capítulo anterior, cuando explicábamos que las energías tienen un origen, ¿sí? No es que solamente hay energía, tiene que haber un energético, ¿sí? Si existe la energía, existe una fuente de la energía. Todos ahora estamos usando luz, ¿no? Luz artificial. Ninguno de nosotros puede, espero yo, por Dios, que ninguno de nosotros cree que la luz está saliendo del foquito, no, que el foquito es el productor de la luz. El foquito es un medium, es un medio, un instrumento que manifiesta la electricidad. Pero la electricidad viene de otro lado, viene de una compañía eléctrica, viene de una usina, viene de un motor, de una bobina gigante, ¿sí? En caso de que hubiera energía renovable, vendría del viento, o vendría del agua, o vendría de paneles solares. La energía viene de otro lugar, no viene del foquito, ¿sí? Es la diferencia entre energía y energético. Tenemos que entender que todo lo que nos rodea viene de algún lugar. El Mahatma conoce la fuente de ese lugar, porque el Mahatma o la gran alma conoce la naturaleza de Dios. Y como conoce la naturaleza de Dios, sabe el origen de las cosas y puede explicarnos
de dónde sale la energía que nos rodea. ¿Se entiende eso, Prabhus? ¿Estamos bien hasta ahí? Siguiendo, en el 9.14 del Bhagavad Gita, esa es otra de las citas que aparece en el 4º capítulo, acá vemos algunas características más de los Mahatmas o de las grandes almas. Fíjense lo que dice Krishna. Cantando siempre mis glorias, esforzándose con gran determinación, postrándose ante mí, estas grandes almas me adoran perpetuamente con devoción. Y acá vemos las grandes características que tienen los Mahatmas, ¿sí? O las grandes almas. Cantan siempre las glorias del Señor, se esfuerzan con gran determinación, se postran o se rinden ante el Señor y lo adoran con devoción. 4 características principales, fundamentales, que tienen los Mahatmas o las grandes almas. Durante el resto del capítulo, prácticamente todo el resto del capítulo, Prabhupada lo que va a hacer es explicar un poco estas 4 categorías o estas 4 características, ¿sí? Todo lo que resta del capítulo, una explicación de Prabhupada de cómo el Mahatma desarrolla y manifiesta estas 4 características. Primero, el canto de la gloria del Señor, el Kirtanam, ¿sí? El canto de los santos nombres del Señor, la determinación. Ustedes saben que Krishna explica en el Bhagavad Gita que la determinación es fundamental en la práctica espiritual, ¿sí? Uno tiene que estar determinado para poder llegar al objetivo espiritual. Del mismo modo que cuando emprendemos un estudio, tenemos que estar determinados en alcanzar ese título o ese grado, tenemos que tener ese entusiasmo, tenemos que tener esa firmeza de poder llegar hasta el final del proceso para alcanzar los resultados del esfuerzo. Esa determinación es necesaria incluso en la vida espiritual. Por más que sea natural para nosotros, como seres espirituales, tener conciencia espiritual, sin embargo, estamos tan confundidos, estamos tan conectados con una sustancia que no nos es propia, que tenemos que poner mucho esfuerzo por volvernos espiritualistas. Es casi como una contradicción, porque somos espirituales por naturaleza, pero tenemos tanto apego a la materia que ahora tenemos que hacer fuerza para ser quienes somos. ¿Se entiende ese concepto, no? Nosotros somos una cosa, pero estamos tan confundidos que tenemos que hacer fuerza para entender quiénes somos en realidad. Bueno, eso se llama determinación. Determinación tiene que ver con el esfuerzo por descubrir quiénes somos en realidad. Postrarse ante el Señor tiene que ver con la entrega, con la sumisión, tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la fe también. Prabhupada va a hablar sobre la fe. Un poco habló sobre la fe en el capítulo anterior y va a hablar más de la fe en el capítulo número 4, porque postrarse, entregarse a alguien, es un acto de fe. Cuando uno se entrega a otra persona, lo hace con plena fe. Nadie se entrega de corazón abierto con alguien que desconfía o alguien con el que tiene dudas. Para que haya una entrega de corazón, para que yo abra mi corazón y abra mi ser, yo tengo que estar completamente confiado en la otra persona. Entonces, cuando nosotros obtenemos o alcanzamos una fe firme en el Señor o una confianza plena en Dios, vamos a poder hacer este ejercicio de la entrega o de postrarnos ante el Dios Supremo. Y la última característica, la devoción, el bhakti, ¿sí? Estar constantemente ejercitando nuestro bhakti. Y esa es una palabra clave, es un ejercicio, porque volvemos a lo mismo. El bhakti es natural para todos nosotros. Nosotros somos seres espirituales. Como seres espirituales, en nuestro ADN espiritual, está el bhakti, está la devoción. Sin embargo, ahora, en este momento, como estoy tan confundido por mi contacto con la materia, tengo que hacer un esfuerzo o un ejercicio espiritual del bhakti. Y el proceso de conciencia de Krishna nos da ejercicios para hacer. Por ejemplo, ofrecer los alimentos. Por ejemplo, cantar 16 rondas diarias del Maha Mantra Hare Krishna. Por ejemplo, cumplir con 4 principios regulativos. Por ejemplo, atender la deidad. Por ejemplo, asociarse con devotos. Por ejemplo, estudiar las escrituras. Son ejercicios espirituales. Esos ejercicios espirituales van a fortalecer mi naturaleza espiritual que ahora está como adormecida
o está como a media máquina, no está en su mejor momento. Tengo que fortalecer mi propia naturaleza espiritual. Y para fortalecernos, vamos al gimnasio espiritual. El gimnasio espiritual se llama ISKCON. Somos todos miembros, tenemos todo el carnet del gimnasio espiritual de ISKCON, y hay instructores en el gimnasio que se llaman gurus, son los personal trainers que están adentro del gimnasio. Nosotros elegimos el personal trainer que más nos gusta, y ese personal trainer nos da una rutina. Mira, ahí está, Raja Ram tiene ahí su instrumento, esa es la mancuerna de Raja Ram, ¿no? Y ahí está, Raja Ram está sacando músculos espirituales. Cada ronda es un músculo espiritual que se va agrandando y haciendo cada vez más fuerte. Son los ejercicios espirituales. Tenemos ejercicios espirituales. Tenemos un gimnasio, se llama ISKCON, tenemos el personal trainer que se llama Guru, y tenemos nuestra rutina. ¿Cuál es nuestra rutina? Se llama sadhana. Nos levantamos temprano, nos duchamos, atendemos a la deidad, cantamos las rondas, ofrecemos el boga a la deidad, nos asociamos con los devotos, leemos las escrituras, cantamos nuestros mantras, atendemos a la familia, salimos a laburar. Ese es nuestro sadhana. Ese sadhana nos fortalece. Y llega la noche y estoy cansado. De la misma forma que cuando vuelvo de gimnasio también estoy cansado. Pero cuando llega la noche y hice todos mis ejercicios, también estoy más fuerte. Entonces es cierto que estoy cansado, pero también es cierto que estoy más fuerte. Similarmente, cuando voy al gimnasio, cuando vuelvo al gimnasio, también estoy más cansado. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, también estoy más fuerte. Y si yo emprendo ese ejercicio todos los días, va a haber un momento en que la fuerza sea más que el cansancio. Y voy a ser más fuerte y menos cansado. Y cuando yo llego a ese momento, cuando llega el momento de que voy a ser muy fuerte y voy a estar muy poco cansado, me transformo en un Mahatma. Esa es la posición del Mahatma. El Mahatma es aquella persona que está fuerte en su ejercicio espiritual y no siente tanto cansancio o tanto agobio del mundo material. El mundo material está ahí, y va a estar el frío, va a estar la enfermedad, va a estar la vejez, son cosas naturales del mundo material, son las características propias del mundo material, pero aunque yo esté enfermo, aunque sea anciano, aunque haya frío, aunque haya calor, yo estoy tan firme, estoy tan fortalecido espiritualmente, que soy esta persona hundira, como explica Prabhupada en el Bhagavad Gita, soy hundira, soy una persona firme, ¿sí? Inalterable ante los obstáculos del mundo material. Eso es básicamente lo que viene a continuación en este capítulo. Después Prabhupada habla sobre los budas. Los budas, vamos a decirlo lo más delicadamente posible, son los tontos, o son las personas que no aceptan este ejercicio espiritual, son las personas que no aceptan el conocimiento espiritual, son las personas que no aceptan la idea de un Dios. Eso en el Bhagavad Gita, Krishna les da un nombre muy específico, Buda. Buda tiene que ver con estas personas que no van a querer aceptar la conciencia de Krishna, tampoco van a querer aceptar nada que tiene que ver con lo sublime o con lo trascendente. Son personas que nunca van a poder ser mahatmas, nunca van a poder ser grandes almas, a no ser que ellos se entreguen de corazón a la idea de que hay una trascendencia o algo superior. Vamos a ir a un verso más y con esto vamos a ir cerrando el día de hoy. El verso es el 10.10 del Bhagavad Gita. Es otra de las citas que aparecen en Raja Vidya, en el Rey en el Conocimiento, y tiene que ver con justamente la característica principal del Mahatma o de la gran alma. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual pueden llegar hasta mí. 10.10 del Bhagavad Gita. Constantemente consagrados a servirme con amor. Y esa es una hermosa definición de qué significa Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa servir con amor. Eso es una hermosa definición de qué es Bhakti Yoga. Cuando uno se pregunta, ¿qué hago yo? ¿Qué es Bhakti Yoga? ¿A qué me estoy dedicando en mi vida espiritual? Bueno, Prabhupada da la explicación aquí en Raja Vidya. Bhakti Yoga es servir con amor. Nosotros estamos al servicio, a la disposición de los demás, pero ¿cómo? En la posición de amor.
Estamos otorgando y sirviendo desde el amor. Y eso es devoción, eso es Bhakti Yoga. Cuando nos ponemos amorosamente al servicio del prójimo, del otro, del que está a mi lado, de la comunidad, del planeta entero, bueno, en ese instante estoy ejecutando Bhakti Yoga y estoy en el proceso de ser un Mahatma. El otro día, no le digan nada a mis autoridades, pero yo también escucho oradores cristianos. Y en particular me gusta mucho, hay un obispo norteamericano, se llama Barron, Francis Barron. Es el obispo Francis Barron, y el otro día hablaba sobre la santidad. Y él explicaba que en realidad el cristianismo es un proceso para ser santos, para crear santos. Y que aunque las personas digan, mira, hoy no me siento un santo, no sé, tengo este problema, o tengo esta debilidad, o no sé, sabes que mira, recién salí de las drogas, acabo de salir del alcohol, o tengo un amante, mira, no me parece que yo sea un santo. Lo que este sacerdote explicaba es que el cristianismo, el proceso cristiano, lleva a las personas a la santidad. Similarmente, el proceso de Bhakti Yoga lleva a las personas a la plataforma de Mahatma. Todos nosotros somos gurús en potencia. O sea, todos nosotros somos devotos puros en potencia. Y el proceso de conciencia de Krishna es un proceso de redención, un proceso de santificación. Quizás ahora, en este momento, no seamos devotos. Bueno, voy a hablar por mí. Yo no soy un devoto puro, no puedo hablar por la audiencia. Todos ustedes allá, del otro lado, seguramente son personas altamente avanzadas en la vida espiritual, pero voy a hablar por mí. Yo definitivamente en este momento no soy un devoto puro, no estoy librado del agobio material, pero sí estoy confiado en que el proceso que estoy emprendiendo gradualmente, paulatinamente, me va a llevar hasta un lugar de pureza espiritual absoluta. Y es necesario alcanzar ese lugar si es que queremos volver con Krishna en Vaikuntha. Si alguna vez, como dijo Prabhupada, queremos sentarnos a tomar prasadam con Krishna, tenemos que volvernos seres puros, puros y perfectos. Tenemos que volvernos Mahatmas. Y gracias a Dios, Srila Prabhupada hace ya más de 50 años cruzó el océano y trajo las herramientas para que nosotros podamos convertirnos en Mahatmas. Así que el Mahatma es aquella persona consagrada a la vida devocional, al ejercicio de la ciencia del Bhakti Yoga. Y eso es lo que lo hace una gran alma, ¿sí? Así que, bueno, Prabhu, un resumen general de los capítulos 3 y 4 del Raya Vidya, el Rey de Conocimiento. De Nupal, no sé si me pasé de hora, no sé, perdón, yo soy... No. A mí me tienen que frenar, porque... No, sigue hablando. Yo estoy enamorado de mi propia voz. Nada más. El público tiene que... Yo te pido disculpas, la cosa que más quiero en el mundo es mi propia voz, entonces no puedo parar de escucharme. Gracias, Prabhu, bueno, porque sea así. ¿Cómo, Prabhu? Gracias que sea así, Prabhu, que hable, así podemos escucharlo. Gracias. Pero bueno, básicamente esos dos capítulos, los temas principales es capítulo número 3, el tema principal es Shakti, la energía. La idea de que todo lo que está a nuestro alrededor es energía. Nosotros también somos energía. Nosotros somos la energía interna del Señor, somos energía espiritual. Todo lo que nos rodea es energía material. Recuerden que Maya no necesariamente es algo malo. Si tenemos una tendencia en el mundo devocional de creer que Maya es como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Cada vez que yo hago algo malo, la culpa es de Maya, nunca es culpa mía, siempre la culpa es de Maya. Prabhupada lo que propone es que tomemos una mayor responsabilidad sobre nuestras vidas y entendamos que hay una ilusión, pero también entendamos que nosotros podemos superar la ilusión. Y para superar la ilusión, pasamos al capítulo número 4, para poder superar la ilusión, tengo que llegar a la plataforma de Mahatma, tengo que llegar al entendimiento de ser un devoto un poco más maduro, un poco más experimentado, un poco más profundo. Sankarshan Das Adhikari ayer, durante el Vyasa Puja de Prabhupada también, ¿no? Nos exhortaba a ser devotos cada vez más serios, cada vez más profundos, cada vez más maduros.
y es una necesidad, o sea, es una necesidad personal, individual, que tenemos como devotos para... Algún día tenemos que salir del jardín de infantes, de la vida devocional. O sea, está lindo. ¿No? Al principio está lindo, ¿no? Están los bloquis y está el arenero, ¿no? Y al mediodía me dan la merienda, me dan una copita de leche y el pan con dulce, y es divertido, ¿no? Hay mucho color, me dejan pintar y me dejan jugar con mis compañeros. El jardín de infantes está muy lindo, pero en un momento tenemos que transitar otras áreas o otras instancias de la vida espiritual. Tenemos que pasar por la primaria, tenemos que llegar a la secundaria, tenemos que ir a la universidad y nos tenemos que graduar en algún momento. En algún momento nos tienen que dar el certificado que cumplimos con todo el ciclo escolar. Bueno, un poco lo que Sankarshan Das Adhikari ayer nos invitaba a hacer es eso, ¿no? Empecemos a avanzar un poco más en la vida espiritual, a ver si podemos alcanzar ese título, esa graduación algún día. Y bueno, y Prabhupada en el capítulo número 4 también nos está pidiendo lo mismo, ¿sí? Esta idea de que nos volvamos en algún momento, nos volvamos Mahatmas. Y no tiene que ver con el falso ego, no tiene que ver con, ay, yo quiero ser guru, yo quiero ser líder, yo quiero ser la autoridad, yo quiero ser el manda más. No, tiene que ver con volvámonos más comprometidos con nuestro servicio. Hagamos más y mejor servicio. Hagamos servicio de calidad, hagamos servicio de corazón. Y con esa entrega de calidad, con esa entrega de corazón, van a venir las realizaciones, y a través de las realizaciones va a venir la experiencia, a través de la experiencia viene la madurez, y llega un momento donde que yo voy a ser un devoto consolidado. Y voy a tener el equilibrio, voy a tener el conocimiento para poder transmitirle esa información a nuevas generaciones, y que las nuevas generaciones puedan tomar la posta, y que ISKCON y el Bhakti Yoga en Occidente puedan continuar avanzando. Pues también es una realidad, Prabhu. O sea, nosotros, no quiero hablar por nadie, pero yo tengo 43 años. ¿Cuánto más? ¿Cuánto me quedan? 40 años más. O sea, estoy a la mitad. Esta es la bisagra de mi vida. Estoy a la bisagra de mi vida. Tenemos que tomar... Sí, Daruka, Prabhu. ¿Me querés dar tus bendiciones para que viva 100.000 años? No, queremos saber más. O sea, el que más adelantado va es Raya Rama, así que tiene combate como para ir dándonos. O sea, él va liderando la punta. Es que justo, siempre digo que en lo único que avanzo es en la edad. Un avance bárbaro. Y Prabhu, quería comentar justo que en lo que estaba mencionando, ya lo dije, son otras oportunidades, está bien que uno no debe hablar de uno, pero para expresar lo que uno siente, que realmente agradezco tanto a la conciencia de Krishna, porque este cuerpo tiene 68 años, pero me he dado cuenta que, ya lo comenté la otra vez, que tengo más, o sea, el cuerpo está deteriorado, no me importa, pero el fuego interno es mucho más que cuando tenía 20 años. Le agradezco tanto a la conciencia de Krishna, porque yo me di cuenta que ya tengo una edad avanzada, pero a mí no me para nada. Por hacer un comentario, estando ahora en India, con esta situación, estábamos el grupo de argentinos ahí con los devotos y estaban preocupados. Y entonces yo les dije, ustedes son conscientes que estamos en Vrindavan, que ustedes piensan que el COVID va a ser más importante que Krishna. Hay que mantener esa fuerza, es todo ilusión, es todo maya, yo soy cualquiera, pero a veces quiero transmitirle a las personas jóvenes que justo pueden aprovechar ese cuerpo que lo tienen joven, porque después cuando llega la vejez, cuesta mantenerse así. Tal cual, Prabhu, tal cual. Bueno, y esa es la magia del espíritu, ¿no? El espíritu nos da esa fuerza extra que quizás otras personas no van a tener. Bueno, lo vemos en la figura de Prabhupada, ¿no? Prabhupada también en su ancianidad, a una edad donde uno creería que ya no es posible hacer cosas nuevas, Prabhupada creó toda una revolución espiritual mundial. A los 70 años arrancó su revolución. Y uno dice, bueno, este no es el momento. Y bueno, para Prabhupada fue el momento exacto. Y esa es la magia del espíritu, ¿no? Nos mantiene vivos eternamente. En eso, Prabhu, justo que estabas hablando de la composición y cómo son la parte del servicio, cómo se componen las palabras y los orígenes, justo hay una parte que de servicio, o sea, hay dos partes que se componen, o sea, de servir
Y, o sea, y la única manera de ser vivo es dando el servicio. Y ahí, o sea, siempre tiene como esa conexión que, bueno, tiene el origen bien, o sea, que la combinación del sánscrito y demás. Y como cuando o sea, hay tanta veces a veces las palabras mal usadas o mal empleadas en los lenguajes, como servidumbre, que a veces la servidumbre lo está tomado como el sirviente, o sea, como esa persona más baja que emplea el servicio a todos. Y en eso que decía que siempre es un tema muy particular en este punto, que de rendirse, es que cuando hablabas que a veces hasta los mismos, o sea, los mismos, a veces la persona atea o científico que hablaba, mencionabas, hay un tema que, o sea, todo vuelve a la naturaleza. Y en un tema que vos decías, ¿por qué? Porque se quieras o no, te tenés que rendir. ¿Cómo te velan? Rendido. ¿Y cómo te ven? Rendido en una forma horizontal. O sea, no hay otra forma que vos como estás. O sea, no te adoran, o sea, el cuerpo parado, sino rendido. ¿Cómo en una batalla está, o sea, designado que una persona está rendida? Cuando el cuerpo está recto. Entonces, eso es como uno de los ejemplos, bueno, eso justo decía de Magno, como es, o sea, como es lo que veía, o sea, él decía que la única manera que una persona deje de existir en este punto, en este plano, es que nunca haya existido. Entonces siempre deja, ¿por qué? Porque si estuvo su cuerpo, ahora no está su cuerpo, está sus enseñanzas, bueno, todo lo que, pero en ese punto de hacer en particular, cuando uno de una manera u otra se vuelve, cuando es natural, o sea, vuelve a su etapa, como se tiene que rendir. O se rinde o se rinde. Decía mi padre, o te rendís por las buenas o te rendís por las malas. O sea, no hay otra vuelta. Pero esa es la cosa. Pero ese es como, todo esto es como si fuera la facultad, digamos, el paso a detalle muy grande, ¿no? Porque a veces, o sea, con otras religiones, a veces uno le quedan esos vacíos, como es religiosos, espirituales, a veces, no sé, pero sí religiosos, quedan esos vacíos que a veces no lo pueden completar. ¿Y cómo estudió? ¿Por qué estudió es así? Y ahí a veces, ¿y por qué? Algunos te dicen, bueno, es así, ¿por qué? ¿Y por qué? Y me tratan de buscarlo, hasta los propios, cuando son teólogos, tratan de desarrollarlo, y a veces como que le falta ese, digamos, ese golpe de horno, ¿no? Pero en particular es como muy interesante, como lo enmarcabas, como todo tiene que ver con el todo y al mismo tiempo tiene que ver con su propia esencia de lo que es, como está creado, ¿no? Por eso, como decía, es como algo simultáneo, ¿no? A veces como tan traumático realizarse dentro de lo espiritual, siendo que somos espirituales, y a veces es como ese ida y vuelta, es como o sea, una combinación, es un híbrido, digamos, todo esto. Claro. Sí, sí, tal cual. Bueno, seguramente a ustedes también les habrá pasado, ¿no? Muchas veces la gente viene y nos dice, me cuesta la vida espiritual, o la vida espiritual me resulta difícil. Y eso ya es un error de paradigma, porque la vida espiritual es lo natural para vos. O sea, no hay nada más fácil que la vida espiritual. Lo complejo es la vida material. Claro. Sí, pero porque hay un tema, o sea, como esto acá domina y está posicionado por el catolicismo, vos entras a una iglesia católica, ¿cómo ves? Ves una persona que está sangrando y liquidada. Crucificado. Entonces es como, ¿qué conexión puedo tener? En cambio, no es por nada, pero entras a un templo y ¿qué ves? Dos personas como danzando enérgicamente, ¿entendés? Es como o sea, entramos de lo más burdo a lo más espiritual. Y eso es por un lado, o sea, y también con ese tema, o sea, o te rendís o vas a tener problemas, entonces hay un tema de culpa, de miedo, Sí, sí. que cuando empiezan a interiorizar, hay mucha gente empezaba con este tema y decía, ¿otra vez tienen fiesta? ¿Ustedes cuántas veces tienen fiesta? Y Guru Maharaj decía, esto decía lo magnífico. Todos los días. Dice que el Guru Maharaj decía que hay un punto. Menos mal que existen los Ekadashi, porque si no vivirían muy empachados, decía.
Tal cual, Prabhu. Bueno, y sí, es una cuestión de conceptualización. Yo estoy de acuerdo con usted, Prabhu. O sea, Conciencia de Krishna es como la universidad en comparación con quizás otros procesos que son más como simples y por ahí otorgan menos información, menos conocimientos, son menos complejos. Conciencia de Krishna es claramente un estadio superior de conocimiento espiritual. Hay mucho más detalle, es mucho más profundo, es mucho más complejo, es mucho más interesante en muchos puntos. Y sí, y bueno, creo que también el Mahatma tiene la característica, como hablábamos antes con usted, con Ram Prabhu, que es el experto en entender cuál es la posición de cada uno. Entonces el Mahatma va a poder compartir conciencia de Krishna con un niño al nivel del niño, con un adulto al nivel del adulto, con un facultativo como un facultativo, y eso también es una experiencia, una madurez que tenemos que adoptar nosotros como personas que compartimos conciencia de Krishna, porque si no, lo que hablábamos antes, ¿no? El cassette no es tan útil, porque el repetir por repetir, siempre igual a todas las personas, no es tan efectivo como tener un relacionamiento personal con cada uno. Que es lo que hacía Prabhupada, ¿no? Prabhupada tenía un relacionamiento personal con cada entidad viviente, con cada discípulo, él trataba de una forma distinta, y con las personas que se encontraba en la calle, o con los dignatarios, o con las entrevistas que realizaba, también actuaba de una forma distinta, y tenemos que tener como esa cintura, ese conocimiento, para poder entender a la persona con la que estamos interactuando y darle la conciencia de Krishna de un modo en que esta persona lo pueda entender. Algo accesible para todas las entidades vivientes. Exacto, es bastante, o sea, es como bien preciso, e igual es como en este punto, o sea, cada palabra que tiene dentro, o sea, desde la palabra como está, o sea, la Fundación para la Conciencia de Krishna es como la fórmula para ir, o sea, la conciencia para quién, o sea, es para Krishna, entonces, y cuando uno dice devoto, ¿no? O sea, ya tiene movimiento todo esto, devoto, o sea, no es cosa que te vas a estancar acá nomás, ¿eh? O sea, tiene mucho compromiso, ¿no? Como, bienvenido, acá terminaste, no, acá tenés que otra cosa. O sea, hasta los libros tienen este proceso, ¿no? Como son bien graduados, o sea, hasta la otra vez, no, sabes que no me puedo recordar, pero si no me acuerdo si era alguien de la India que está con todo el tema de hay un micrófono abierto que hace un ruido, y entonces en particular decía lo siguiente, que Prabhupada, o sea, donde se lo ubique, hasta el movimiento de la conciencia de Krishna, donde se lo ubique, se lo puede hablar o alabar de o sea, se lo puede adaptar a cualquier contexto. Hasta lo ponía Ravi Shankar, lo ponían de esa situación y decía que él decía, este indio, cuando lo puede hablar de la administración, de la espiritualidad, se lo puede hablar de la administración política, de todo, lo hablaba y lo ponía en toda esta situación. Y es como bien saludable, ¿no? Esto, o sea, hasta de todos lados como lo meten, lo sumergen, y es real, ¿no? O sea, como que no hay límite para que no pueda surgir un cambio en una persona. A los 70 años una persona dio toda una vuelta, que hasta aún se sigue moviendo, ¿no? Que es una avalancha todo esto. Tal cual, Prabhu, tal cual. Conciencia de Krishna se puede hablar en todo el tiempo, lugar y circunstancia, no importa la posición de la persona, los conocimientos. Lo único que tenemos que volvernos expertos en cómo hacer para conectar a las personas con Krishna, cada uno desde su lugar, desde su posición. Ese es el rol del Mahatma. El Mahatma es experto en entender la realidad de las personas y cómo hacer que esas personas en su realidad conecten con una realidad superior o trascendente, que es Krishna. Eso es. Y ahí tenemos que llegar nosotros. Ese es el esfuerzo, ese es el laburito, el ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Porque como decíamos recién, ¿no? Esto es Daruka Prabhu es un movimiento. ¿Qué significa movimiento? No está quieto el movimiento. O sea, algo que está en movimiento no está quieto. Entonces, si ese es el movimiento de Chaitanya Mahaprabhu, si es el movimiento Hare Krishna, bueno, hay que mantener las cosas andando.
y para mantener las cosas andando tenemos que mantener la información circulando, el conocimiento circulando, tenemos que tener estos encuentros como estamos teniendo ahora, tenemos que tener charlas, tenemos que interactuar con las personas, tenemos que escribir los libros, no, hay que mantener las cosas, el engranaje andando, y tenemos que volvernos devotos maduros para saber operar correctamente las situaciones, para que el movimiento sea positivo para todos, para nosotros y para los demás. Prabhu, ¿puedo decirle algo? ¿Sí? Con ¿Quién me está esto que hablando? dijo Chaitanya Priya. Ah, ok. Hare Krishna. ¿Cómo le va, madre? Bien, gracias. Muy linda la charla, y eso que Muchas entré más gracias. tarde. Está Esto, ¿no? bien. De volverse un devoto... Cobrarle la mitad de un pal. Sí, esto de volverse un devoto maduro y no más duro. Sí. Guru Maharaj siempre habla de esto, Jayapataka Swami, porque se suele cometer ese error, ¿no? Ayer escuchaba una clase justo de Srila Prabhupada, como era su día, búsquenla, se llama ¿Quién está loco? No sé si lo han visto. Sí. ¿La vio? Muy linda, ¿no? Y Bueno. habla esto, justo lo que usted hablaba hoy, y hablaba de la compasión y de cómo en realidad es eso lo que nos hace triunfar y es lo que hace triunfar a Conciencia de Krishna, la compasión de no trabajar desde el ego, de la diferencia. Y esa era la diferencia entre un espiritualista y un religioso. Que el religioso va a decir, este es pecador, este es un devoto del Señor. Y un espiritualista ve a todos como hijos del Señor y como sirvientes del Señor. Eso, solo eso quería decirle, gracias. Muchas gracias, madre. Gracias por su aporte. Sí, es cierto. Sí. El devoto tiene que ser alguien hipersensible, no insensible. Todo lo contrario, tiene que ser hipersensible. El otro día hablábamos con una persona y la persona me hablaba como de los sentimientos, ¿no? Y me daba a entender que como devoto tenía que como ocultar algunos sentimientos. Y yo le expliqué que es al revés. La devoción es un sentimiento, el bhakti es un sentimiento, pero ese sentimiento es espiritual. Tal Nosotros cual. tenemos que espiritualizar nuestros sentimientos y tenemos que ser hipersensibles. Cada vez más sensibles nos tenemos que volver, cada vez más conscientes de nuestras emociones. Y eso nos va a hacer cada vez más maduros, no más duros. Nos va a hacer cada vez más profundos en nuestra vida espiritual. Gracias, madre. Muy, muy importante ese aporte. Y eso es dirigiendo los pensamientos, porque de un pensamiento surge un juicio, una crítica o una afirmación, y desde ahí una emoción. Las emociones no surgen de la nada, surgen de un pensamiento. Entonces, si diriges tus pensamientos, puedes trabajar tus emociones. Por eso el canto de la yapa es para dirigir nuestros pensamientos. Bueno, ya Muchas no sigo, gracias. perdón. Muy bueno, muy bueno. Bueno, sabemos, ¿no?, que una definición general de yoga es que yoga es un ejercicio de control mental, ¿no? Si logramos controlar la mente, la vida espiritual como que fluye. Hare Krishna. No quiero abusar de tu tiempo, pero hace más de 1 hora 40 que estás ahí. Pero sí quiero Me pagan aprovechar. por hora, a mí me están pagando por hora. Muy buenas todas las apreciaciones de los devotos, muy lindo encuentro. Gracias a todos. Pero quiero aprovecharte para que nos ilumines con un verso que viene más adelante, pero hoy lo leímos con otros devotos, con Denupal, con Ekendra y otro encuentro de la tarde. Iluminarnos un poco en el 9:30, Prabhu, ese polémico verso, porque viene a colación con lo de los Mahatmas. Incluso ¿Está acá si alguien comete... ¿Está acá en el libro? ¿O lo tengo que buscar en algún lado? Y te lo leo, incluso si alguien comete las El acciones acto más más abominable. abominables, ese es polémico, y está a colación con lo de las Mahatma y todo. ¿Nos podés hablar un poquito de eso, si no es mucho abuso de tu tiempo, Gracias. No tengo el texto a mano para poder leer el significado de Prabhupada. Es muy importante que podamos leer el significado de Prabhupada, que seguramente va a dar mucha luz sobre el tema, pero mi apreciación personal sobre ese verso tiene un poco que ver con lo que decía Madre Chaitanya Priya recién.
nosotros tenemos que ser muy compasivos, tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que evitar el juicio. Yo el otro día hablaba también con un devoto y me planteaba una situación con respecto a alguien y yo le dije, yo no soy el juez de esta persona, no es mi servicio. Mi servicio no es condenar a este devoto. Mi servicio es tratar de compartir conciencia de Krishna de alguna forma. Ese es mi servicio. Quizás otras personas quieran tomar el servicio de ser juez. Quizás otras personas quieran tomar el servicio de señalar los errores o de hacer juzgamientos. En lo personal, no siento que ese sea mi servicio. Y creo que en reglas generales, los devotos en general, no tendríamos que tomar el servicio de juzgar a las personas, o de señalar a las personas, o de condenar a las personas. Tendríamos que tomar el servicio de ser compasivos, de contener, de empatizar, de aceptar. Muchas veces los devotos cometemos errores. Yo he cometido errores en mi vida, sí, calculo que voy a seguir cometiendo errores porque claramente soy una persona con muchas faltas. Y no me gustaría que cuando yo cometa un error, todo el mundo se me caiga encima. Me gustaría en lo personal que me señalen el error y me ayuden a superarlo. Y yo voy a intentar, en lo mejor de mis capacidades, voy a intentar hacer lo mismo con las personas que me rodean, ¿no? O sea, ¿de qué sirve aplastar a una persona, lastimar a una persona, humillar a una persona? O sea, ¿de qué le sirve eso a su vida espiritual? O sea, creo que de nada, ¿no? Entiendo que hay faltas graves, puede ser que haya faltas graves, y está muy bien que las faltas, tanto las graves como las no graves, tengan algún tipo de sanción. Yo no estoy diciendo ahora que, como somos devotos, hay una anarquía, ¿no? Ahora cada uno puede hacer lo que quiera, y total es un devoto, pero uno puede tratar. Pero lo vi saliendo de un banco con un arma humeante y una bolsa de dólares. Pero es un devoto, Prabhu, hay que perdonarlo. No estoy diciendo que ahora todo sea como una especie de caos teñido de un pseudo bhakti yoga. Está bien que si hay una falta, el devoto te pida disculpas y trate de sanar el error de la mejor forma posible. Pero también creo que está bien que la comunidad de devotos ayude al devoto a superar su falta y no a condenarlo o a humillarlo o a lastimarlo, alejándolo del único proceso que lo puede salvar, que es el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, en lo particular, creo que tenemos que hacer ese equilibrio. Y por eso otra vez, la importancia del Mahatma. Tiene que haber personas maduras, experimentadas, con un gran conocimiento espiritual, capacitadas de tomar estas decisiones correctas. ¿Conocen el pasatiempo de cuando matan a los hijos de los Pándavas después de la guerra de Kurukshetra? Mata a los niños en sus cunas. ¿Conocen ese pasatiempo? Se los cuento así rápidamente porque creo que viene a colación de cómo tomar una decisión experta. Después de la guerra de Kurukshetra, Ashvatam, que es uno de los Kurus, en venganza, en represalia por haber perdido, asesina a los hijos de los Pándavas con Draupadi, que eran niños, eran menores de edad, por así decirlo. Los mata mientras están durmiendo. Entonces, a la mañana siguiente, cuando se despiertan sus padres, al lugar donde están sus hijos, donde sus hijos pasaron la noche, y los encuentran muertos, asesinados. Imagínense la situación, 5 niños asesinados en su sueño durante la noche, ¿no? Draupadi, obviamente, ¿no? Entra en shock, todos los Pándavas entran en shock, ¿no? Se deprimen, Bhima, Arjuna se ponen completamente furiosos, ¿no? Y salen a buscar al asesino. Encuentran, y el asesino es Ashvatam, es uno de los sobrevivientes de los Kurus, de los que estuvieron combatiendo contra los Pándavas. Y Bhima y Arjuna deciden cómo matarlo ahí en el momento, ¿no? Y su argumento
es que, como explican las escrituras, que un asesino tiene que ser asesinado, como para cortar con el karma, ¿no? Pero cuando lo están por matar, Draupadi toma otras perspectivas. Y Draupadi le dice a Arjuna y le dice a Bhima, no lo maten. Porque si ustedes matan a Ashwatthama, otra madre va a sufrir lo que yo estoy sufriendo ahora. Y fíjense, ¿no? La perspectiva de Draupadi, que era una de las partes más afectadas, era la madre a la cual le habían asesinado 5 hijos. En vez de exigir una retribución, ojo por ojo, diente por diente, tomó una posición de Mahatma, tomó una posición de gran alma y decidió perdonar a Ashwatthama, porque ella entendió que si alguien mataba a Ashwatthama, otra madre iba a sufrir la pérdida de su hijo, de la misma forma que ella estaba sufriendo ahora la pérdida de sus hijos. Muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con esto de hasta qué punto vamos a condenar y humillar a las personas. Ashwatthama tuvo su castigo, porque bueno, el pasatiempo sigue, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Arjuna lo quiere matar, Draupadi lo quiere perdonar. Entonces, como no se ponen de acuerdo, ¿qué hacen los devotos? ¿Qué hacen los devotos cuando no saben qué hacer? Le piden a Krishna. Van con Krishna, exactamente. Entonces, como los Pándavas no se ponían de acuerdo, van a visitar a Krishna. Y le dicen a Krishna, le cuentan el problema, le presentan al asesino. Esta persona mató a nuestros hijos. Arjuna dice que hay que matarlo para cortar con el karma. Draupadi dice que hay que perdonarlo para no generar más violencia y no generar más dolor. Krishna, ¿qué tenemos que hacer? Y Krishna, siendo la suprema personalidad, toma la decisión perfecta. Y él dice, hay que matarlo y no matarlo. Un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? El Veda a Veda. Hay dos cosas aparentemente contradictorias, pero que pueden existir simultáneamente. Y Krishna dice, hay que matarlo socialmente, pero hay que preservarlo espiritualmente. Entonces le quitan a Ashwatthama todos los atributos de la realeza. Él tenía joyas, tenía el pelo largo, le cortan el pelo, tenía ropas lujosas, le quitan las ropas lujosas, le quitan las joyas, lo convierten en como una especie de paria social, pero le preservan la vida, no lo matan, lo perdonan, le perdonan la vida. Entonces, similarmente de nosotros, creo, Prabhu Tito, para resumir la consulta, yo estoy de acuerdo con que si alguien cometió una falta, tenga que purgar esa falta, ya sea pidiendo perdón o haciendo algo específico para sanar esa falta. Y al mismo tiempo estoy de acuerdo y creo muy fervientemente de que no tenemos que condenar, ni humillar, ni lastimar a nadie disfrazándonos de espiritualistas. ¿Se entiende, Prabhu? Muchas gracias. Ese es el pasatiempo de mi nombre, Prabhu. ¿Cómo, Prabhu? Odia el Ese es el pecado, pasatiempo de pero mi no el nombre. pecador. Perdón, Chaturbuya. Chaturbuya, Cuando no se ponen de acuerdo, cuando no se ponen de acuerdo, Krishna utiliza la forma de 4 manos para separar las partes y toma bien la decisión sobre lo que está. De ahí bueno, sale Chaturbuya, ¿ves? Ven que las 4 manos de Krishna tienen 2 manos donde él es compasivo y tiene 2 manos donde él es menos compasivo. Bueno. Entonces, es un equilibrio. Es un equilibrio. ¿Está bien, Tito? Prabhu Tito, ¿está bien la respuesta? Gracias, Prabhu. Muy buena, ¿eh? Gracias. Y me hiciste acordar, sí, a otra clase que dio otro devoto que dijo, ahora me recordé, me vino a la mente, odia al pecado, pero no al pecador, es tal cual es. Exacto. Gracias, Prabhu. Hay que odiar el pecado y no al pecador. Siempre hay que dar una oportunidad. A veces todos cometemos errores, ¿no? Todos cometemos errores. Es horrible. Imagínense que todo el tiempo nos están recordando nuestros errores, todo el tiempo, ¿no? Imagínate, mañana nos saludamos y en vez de decir, Haribol, Arjuna, ¿cómo estás? Me digas, Prabhu, ¿te acordás que el año pasado hiciste tal y tal cosa? Es horrible, ¿no? Que todo el tiempo nos estén recordando todas las faltas que cometimos. O sea, no podríamos avanzar jamás. En este centro que tiene la media piedra. Claro.
El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sí, tratemos de ser amorosos. Pongamos límites, ¿no? Que haya sanciones cuando la sanción tiene que estar. O sea, yo estoy de acuerdo con todo eso. Pero también estoy de acuerdo en que tenemos que ser amorosos, compasivos, ¿no? Los unos con los otros. Y ayudarnos. A veces parte de la sanción tiene que ver con ayudar. O sea, no podemos simplemente castigar a una persona y esperar que la persona por sus propios medios resuelva los problemas. A veces la persona no puede resolver los problemas por sus propios medios. Es como esperar que nos curemos sin ir al médico. A veces necesitamos recurrir a otra persona para sanar. Entonces, si alguien está teniendo un problema, alejarlo de la asociación con los devotos, lo único que hace es empeorar el problema. Bravo. Hare Krishna. Sí. Y acá te la embarro un poquito, o sea, te desafío un poquito en esto. Que me surge otra cosa Se más. puso ¿no? picante, se puso picante sobre el final. Pero porque, o sea, justo te metes en un tema que, bueno, es un tema judicial, ¿no? Todo esto. Mira, y encima estoy peleando con el policía. Ahora, yo te entiendo particularmente todo este tema, que está muy bueno. Y ahora, esto siempre y cuando, porque estamos hablando de personas excelsas que se quieren entrar en esta situación y aceptan que, bueno, o sea, entra con un pie a favor, que entiende que ha cometido un error. Pero, ¿qué pasa cuando la persona se niega primero primero a recibir un tratamiento? Y aparte de esto, cuando no hay un punto que la persona entienda que ha cometido algo o que está en un error. Porque ¿cuál es el fin del tratamiento? Mejorarla. Pero cuando no, o sea, y entonces, si esta persona se niega, porque ese es el proceso condenatorio, ¿no? Hacerle entender que, bueno, si entienda o no entienda, acepte o no acepte, se reivindique o no, tiene que cumplir una condena. Ahora, el punto es cuando todo esto se da, pero la persona se niega a esto. O sea, no solamente que se va a convertir en una persona reincidente, sino que se va a convertir en una persona que no salta, no quiere salir de ahí. Ese es el punto. ¿Cuál sería la postura, no? Y ahí, lamentablemente, no hay mucho que hacer, creo yo, porque el comienzo de la cura es reconocer la enfermedad. Entonces, en la medida que no estemos dispuestos a reconocer la falta o la caída accidental o el error, entonces nunca vamos a poder realmente sanar. Si yo estoy en una posición de negación o de represión de lo que ocurrió y no quiero admitir que tal cosa es como me lo están presentando, entonces es muy poco probable que yo pueda sanar esa situación. Y bueno, en ese caso particular, bueno, supongo que hay que respetar la decisión de la otra entidad viviente y nosotros intentar preservarnos de la mejor forma posible. Si el otro no quiere aceptar su falta, quizás tengamos que tomar decisiones o medidas para preservar a la comunidad. Sí, eso, o sea, por eso te lo pensaba de esa manera, cuando, o sea, esto estamos hablando que es como que juega a favor cuando es una persona inteligente, ¿no? Que ya va a decir, ok, hay algo que no funcionó y sinceramente se arrepiente de eso, ¿no? Entonces entiende cuál es el punto de su castigo. Ahora, por eso te decía como, bueno, dar vuelta a estas situaciones, a veces hay personas que no van a querer eso, no lo entienden, no lo va. Entonces, como profundizar este punto es bastante analógico. Obviamente que esto estamos hablando en términos generales y nada específico, sino en tiempo, lugar y circunstancia con esta realidad, ¿no? Cuando Sí, como, entiendo. está No, bueno, de hecho, está bueno es como... completamente real. A mí me ha pasado. Me ha pasado de ver situaciones donde la otra parte no quiere aceptar. Y en un punto hay que entender, bueno, primero que tenemos nuestra individualidad
somos individuos, eternamente somos individuos, o sea que eternamente podemos opinar distinto. Eso es el punto número 1. Puede ser que la otra persona no quiera aceptar y no hay forma, no hay vuelta que darle. Lo único que yo creo, Prabhu, que también hay que tener mucho cuidado es ver un poco lo que yo decía al comienzo, fijarse si nuestra posición es la posición de hacer algún tipo de juzgamiento. Porque a veces nosotros tomamos partido o hacemos juicios sin que eso sea nuestro servicio o sin que esa sea nuestra posición. Entonces a veces cuando suceden así cosas que son como complejas y difíciles de resolver, por ahí tendríamos que recurrir a un tipo de autoridad o a algún tipo de líder o a alguien que nos pueda como abrir el panorama o abrir el espectro, porque hay cosas que por ahí se nos escapan de las manos, ¿no? ¿Cómo tratamos esta situación? Y bueno, por ahí nos sentamos nosotros dos, Prabhu, lo debatimos un ratito y nos damos cuenta que no le encontramos la vuelta. Entonces, bueno, ¿y cómo tratamos con fulano Das, que hizo tal cosa, y no lo quiere reconocer? Y bueno, quizás entre nosotros no lo podamos resolver, pero sí lo puede resolver una autoridad, no sé, un líder de yatra, quizás algún guru, quizás encontremos un pasatiempo en las escrituras que nos ayude como a visualizar la situación también, ¿no? A veces hay que elevar, hay que pasar el reclamo a otra persona que nos pueda ayudar. Entendía ese punto. Ahora, por eso te he preguntado, por eso cerraba y ese era el punto S1. Y el otro, cuando decía, por más que la madre renuncie a su posición y que en esto decía, bueno, renuncie a su punto de juzgamiento, ¿no? Entonces, cuando cierra esta etapa de ella, dice, bueno, la madre dice, no lo matemos, ¿no? Porque va a haber otra madre que esté. Entonces, se cierra, o digamos, como que la condena se cumple, ok, es esto, acepto, me corro de mi posición, y para que otra persona no sufra, digamos, como que digamos, judeo-cristiana, poner la otra mejilla. Es como el avance espiritual, digamos, en esta situación, digamos, por decirlo así, burdamente, ¿no? Sí, yo creo que humildemente hoy hablamos sobre los ejercicios espirituales y como Bhakti Yogis tenemos ejercicios como la compasión, la tolerancia, que siempre tienen que ser como nuestra primera respuesta, ¿no? Es como la primera carta que tenemos que jugar, siempre es la carta de la compasión, la tolerancia, el respeto, pero también al mismo tiempo sabemos que hay límites, existen los límites, ¿no? Hoy hablábamos de los Kurus y los Pándavas. Los Kurus y los Pándavas discutieron y debatieron durante décadas, hasta que finalmente se terminó la tolerancia y fueron a la guerra para resolver la situación. O tenemos el caso de Krishna con Shishupal, ¿no? Que en un momento a Krishna se le agotó la paciencia con Shishupal. ¿No? Shishupal lo ofendió 99 veces, Krishna le dijo, yo te voy a perdonar 99 veces, me puedes ofender 99 veces, a las 100 se termina la paciencia. Y Shishupal fue a fondo, no le importó decir, bueno, vamos, y lo ofendió 99 veces, cuando lo ofendió por vez número 100, bueno, ahí se le terminó Entonces hay un límite, por eso digo, siempre hay un límite, no es que somos anárquicos o caóticos, o que acá todo vale, no, hay límites claros, tenemos que preservar a la congregación, tenemos que preservar a las personas, cuidar a los devotos, cuidar nuestra propia integridad espiritual, la integridad espiritual y física de los demás. Pero en mi humilde opinión, la primera respuesta tiene que ser compasión y tolerancia. Tenemos que intentar agotar todas las posibilidades de compasión y tolerancia posibles, poner la otra mejilla siempre que sea posible, y en última instancia, si la situación no está mejorando, si no hay cambios sustantivos y significativos, bueno, sí quizás, Prabhu, tengamos que tomar una decisión de poner un límite. Prabhu, ¿puedo decirle algo? Sí, madre. En esto tenemos que saber hacer muy buen uso de los actos lingüísticos. Y los actos lingüísticos son diferenciar entre juicio y afirmación, por ejemplo. Los juicios son aquellas cosas que no podemos comprobar. Es aquello, esa impresión de acuerdo a mis mandatos, a mis creencias, a mi ética, a mis valores. Pero las afirmaciones nadie te las puede refutar. O sea, Drupadi dijo, otra madre va a sufrir
si matamos a estos. Y eso es una afirmación, nadie podía refutar eso. Ahora, el juicio de que si está bien o está mal, eso sí te lo pueden refutar, porque nadie puede cambiar lo que desconoce, y si el otro está desconociendo que está actuando mal, no lo va a poder cambiar. Sin embargo, si tú le muestras con afirmaciones, obviamente que en esto interviene, está el libre albedrío, el otro tomará o no, pero aquí también saber hacer promesas, ofertas y saber hacer los pedidos para poder generar un futuro nuevo. Desde el lenguaje podemos generar nuevas realidades, pero si nos quedamos solo en los juicios, en lo que a mí, de acuerdo a mi proyección de lo que yo he vivido, me parece bien o mal, ahí es cuando entramos en problemas. Por eso las autoridades tienen que manejar muy bien esto, saber que un juicio puede ser fundamentado o no, pero tiene que tener autoridad el que lo dice. Esa es la diferencia entre una afirmación, esa es la diferencia entre un juez. Por eso un juez emite juicios, pero porque tiene la autoridad para hacerlo. Va a tener el compromiso social, el fundamento, ¿se entiende? Perfecto, madre. Eso. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo soy el verdugo. Te tengo que decir que vamos a tener que ir a descansar. Muchas gracias, Prabhu. Decir, compartir algo, porque como dije, estábamos con Prasada, así que corté todos los pedacitos de la torta negra. Pero Prabhu, en ese momento, ahora estás generando karma, ¿te das cuenta, Prabhu? Porque estás generando sufrimiento a la comunidad. ¿Te das cuenta, Prabhu? Ahora, está haciendo desear. ¿Te das cuenta, Prabhu? O sea, generás karma inmediatamente, Prabhu. ¿Te das cuenta? Está claro que la distribución de Prasadam de forma virtual no es lo mismo que la distribución de Prasadam de forma presencial, ¿no? Te das cuenta que, la otra vez te dijo, ¿cómo es que dijo el gurú que estaba hablando la otra vez, que te acordás que nos dijo que tomar Prasadam virtual? ¿Cómo que te acordás? ¿Bhakti Marga? No, Guru Prasad Swami. Guru Prasad Swami. ¿Te acordás que te dijo que justo estaba hablando en eso? Que dijo, bueno, una forma de hablar y de tomar prasadam esta que no se puede hacer. Entonces dijo, sí, es una hora de tomar prasadam en una parte cibernética, así por los ojos. Que esas cosas que... Pero bueno, Prabhu, en este caso te juro que estoy muy limitado y estás tentándome, pero así virtualmente, así que no me puedo escabullir por ese de ahí, pero bueno, ahí llegamos con todo esto. Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este Zoom. Creo que hemos pasado unos momentos muy, muy buenos. Esto queda grabado, nosotros lo subimos a un canal, y bueno, y todos los que quieran la grabación se las voy a ir mandando. Gracias, Arjuna, por tu tiempo. Muy importante el tiempo. Gracias por compartir toda la enseñanza y por iluminarnos y hacer un sadhusanga que fue divertido hasta el final. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias por la oportunidad. Hare Krishna, Prabhu. Cuídense, devotos. Hare Krishna. No, una cosa antes de irnos. Krishna, Una Prabhu, cosa que muchas tiene gracias. bueno esto. Una cosa que tiene bueno esto. Arjuna Sakadas no sabía que existía un Chaturvya en Uruguay. Pero Chaturvya de Uruguay conocía a Arjuna Sakadas de hace años en Facebook, porque lo vengo viendo desde Mar del Plata, que viene con todos los programas, cuando estaba Bajayan y todo. Y entonces esto del Facebook es muy bueno, porque como que arrima. Yo conozco a muchísima gente que ni sabe que existo. Sin embargo, uno con las clases que da, yo clase suya, no sé cuántas escuché ya. Digo, en diferentes lugares, de diferentes formas. Y a veces los devotos ni saben. Que Dios nos perdone, por Dios, ¿no? Me gusta cómo usted se presenta continuamente, y yo digo, pero ya lo conozco. Otra vez, Arjuna Sakadas. Bueno, muy lindas las clases, la verdad que muy lindas las clases. Arjuna, así que tenés un compromiso muy grande, te puso, así que dijo, escucho muchas clases. Me parece que no Sí. vuelvo a publicar nunca más nada mío, por las dudas.
No, son muy lindas, son muy lindas. Gracias. Gracias. Pancha Kalpa. Me han Gracias, estimado devotos. mucho. Vayan a descansar. Haribol, Gracias por Hare todo. Krishna. Hare Krishna. Haribol. Haribol de Madeva Prabhu. Haribol. Hare Krishna. Hare Que Krishna. descansen. Haribol, devotos. Gracias. No, gracias. Saludos a la gente. Hare Krishna. Hari Hari.